¿Cómo estás, David? ¿Nos escuchas? Sí, David, yo vi el asunto de la hora. Lo que hice fue cambiarle la hora a las 9:30, pero bueno, no sé si ya las personas podrán verlo, si es muy tarde. Así fue, creo que fue así hace un tiempo cuando salió. Entonces, bueno, esperemos que las personas lleguen. Sí, una corrección de último minuto. Buenos días, mi nombre es Franklin Gutiérrez, de parte de Fortnite Networking. Si nos pueden escuchar, nos pueden dar un feedback. Para cualquier pregunta, pueden hacerla al final del webinar o durante el webinar lo pueden colocar. También pueden escribirnos al email que les estoy dejando. Buenos días, José. Buenos días, David. Sí, hoy estará con nosotros Luis Aguilar, ingeniero certificado de Microtik, quien estará haciendo la presentación. Buenos días, Luis. Buenos días, Franklin. Buenos días a todos los que están participando. Por favor, indíquenme si me escuchan bien. Sí, excelente, excelente, perfectamente. También se ve la portada de la presentación, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien. Bueno, quedo a la espera que me indiques para comenzar. Sí, adelante. Ok, muy bien. Bueno, buenos días. Estamos hoy acá en este webinar para hablar de lo que son soluciones para el WISP, proveedor de servicio de Internet inalámbrico, con la marca MikroTik.
Primero que nada, bueno, me presento. Mi nombre es Luis Aguilar. Eh, Tengo ya bastante tiempo trabajando con telecomunicaciones, distintas marcas, distintos protocolos, distintas tecnologías, trabajando con la marca MikroTik desde el año 2009. Y bueno, soy consultor y entrenador certificado de la marca. Vamos a mencionarle lo que es MikroTik. Bueno, MikroTik es el router OS, es el nombre que recibe el sistema operativo, el software, por decirlo de alguna manera, del equipo más versátil que hay en el mercado. Más versátil, con la mejor relación costo-beneficio. Es un equipo que se puede manejar de dos formas. eh, Utilizar el software propiamente e instalarlo en algún computador, algún servidor, o simplemente comprar el appliance, digamos el router, ya físicamente con su hardware y software. Ese hardware tiene un nombre que se llama router board. Por eso es que ustedes, cuando buscan la especificación de algún equipo, escuchan o ven las siglas RB. Bueno, RB significa router board. ¿Qué podemos hacer con MikroTik? En lo que respecta a sus capacidades wireless, bueno, podemos trabajar con puntos de acceso, lo que se conoce como AP o Access Point, clientes inalámbricos, que lo conocemos típicamente como estación o como CPE. Esto nos permite establecer enlaces punto a punto o punto multipunto para exteriores o para interiores. También podemos tener puntos de acceso virtual. Esto nos permite desplegar varios SSID. Si estamos trabajando, por ejemplo, con una red Wi-Fi y queremos tener varias redes, red 1, red 2, red de invitados, bueno, eso lo hacemos con la configuración de APs virtuales. Podemos tener configuraciones de repetidor, configuraciones tipo malla o tipo mesh, trabajar con encriptación, manejar listas de control de acceso para restringir o limitar la conectividad de ciertos dispositivos. Podemos trabajar con el protocolo 802.11 y también con protocolos propietarios que ofrece la marca, que se llaman NStream y NStream versión 2, conocido popularmente como NB2. Y también podemos desplegar lo que son portales cautivos, hotspot. Dependiendo del hardware, MikroTik nos permite trabajar en varias variantes del estándar 802.11, por ejemplo, la variante A, la variante G, la variante N y la variante AC, que son más recientes. También trabajar con la variante 802.11 AD, que nos permite utilizar la banda de 60 GHz. Como les mencioné, el protocolo propietario por excelencia en MikroTik, utilizado para radioenlaces en exteriores, se conoce como NB2. Bien sea 802.11 o NB2, podemos trabajar y desplegar enlaces punto a punto y punto multipunto. ¿Para qué? Para el transporte de datos y acceso a Internet, que es lo que típicamente hace un WISP. ¿Qué es un radioenlace? Bueno, es aquel que se establece para transmitir ondas electromagnéticas. Estas ondas no van dentro de ningún medio físico, no van dentro de ningún sistema conductor, sino que el medio de propagación es el espacio libre, es el aire. ¿Qué ocurre? En el espacio libre hay muchísimas señales que están conviviendo, que nosotros no vemos, el ojo humano no es capaz de detectarlas, pero para el radio sí pudiesen generar problemas. Entonces pudiésemos hablar allí de lo que se conoce como interferencia. Son señales que pueden degradar el funcionamiento de nuestro enlace. Vamos a hablar un poco sobre eso durante el webinar. ¿Por qué? Porque conocer los aspectos de los fundamentos de RF es indispensable para lograr enlaces de alta capacidad y alta disponibilidad. De lo contrario, siempre mencionamos este ejemplo. Sería como tomar un auto, conducir en la autopista sin haber recibido previamente clases de manejo. Imagínense ustedes el peligro que esto representa. Bueno, ocurre lo mismo. Si nosotros desplegamos un radioenlace, pero no conocemos los fundamentos de RF, de alguna manera estamos a ciegas. Vamos a ser incapaces de predecir el comportamiento de ese enlace y mucho menos ser capaces de solventar algún problema si lo hubiese. Fíjense, acá gráficamente tenemos lo que son enlaces punto a punto, que lo utilizamos en muchos casos para
lo que se conoce como enlaces backhaul o enlaces troncales, que son para interconectar puntos de repetición o nodos, y los enlaces punto multipunto, que típicamente le damos un uso de última milla. Son los enlaces que utilizamos para llegar hasta el cliente, para ofrecer el servicio a nuestros suscriptores. Es lo que le mencionamos en esta lámina. Los enlaces punto a punto típicamente lo utilizamos para interconectar nodos o puntos de repetición, y este tipo de enlace se conoce como enlace troncal o enlace backhaul. Son los enlaces que necesitan mayor capacidad y disponibilidad porque a través de ellos transitan el grueso de los datos del WISP. Por otra parte, los enlaces punto multipunto son utilizados para ofrecer servicio a los clientes. Se los llamamos servicios última milla. Esto no quiere decir que obligatoriamente un cliente se debe atender desde un enlace punto multipunto. También le podemos surtir de servicio a nuestros clientes con un enlace punto a punto. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor necesita mayor capacidad. Fíjense, este diagrama es una topología típica de un WISP, donde tenemos los dispositivos de núcleo. Estamos hablando del router de borde, el cual recibe el servicio de Internet del proveedor o los proveedores que se tengan contratados. El router core, que típicamente se utiliza para administrar el ancho de banda de la red, el ancho de banda de cara a mis suscriptores. Y bueno, ya tenemos los equipos de acceso que pudiesen ser switches o routers, que se utilizan para hacer la distribución hacia los radioenlaces. ¿Cuáles radioenlaces? Bueno, los enlaces backhaul, que se utilizan para interconectar mi oficina principal con los puntos de repetición o nodos. Y a su vez, desde esos nodos, entonces donde yo tengo desplegado mis enlaces última milla, punto a punto y punto multipunto para llegar a mi suscriptor. Entonces, esto es una topología típica. Fíjense, acá lo que queremos resaltar, hacer una anotación, es que los enlaces backhaul son los que utilizo para interconectar mis distintos nodos o mi oficina principal con los nodos, y los enlaces última milla son los que utilizo para atender a los suscriptores. Vamos a ver durante el webinar qué tipo de equipo se recomienda para el rol de backhaul y qué tipo de equipo se recomienda para el rol de última milla. ¿Qué elementos tiene un radio? Bueno, un radio, dependiendo de la marca y el modelo, tiene múltiples elementos, pero todos tienen en común lo que llamamos elementos principales: transmisor, receptor. Todo radio transmite y recibe. Línea de transmisión. La línea de transmisión es el cable coaxial que se utiliza para interconectar el módulo de radio con la antena. Esa línea de transmisión a veces es visible para nosotros, a veces no la vemos porque la antena y el radio está integrado en una sola unidad. ¿Qué hace un transmisor? Genera una señal de microondas a una frecuencia y potencia determinada, potencia y frecuencia que nosotros vamos a configurar en nuestro enlace. Más adelante vamos a ver cómo se hace, con una modulación acorde a la capacidad requerida. Esa señal es inyectada en la línea de transmisión, que normalmente es un cable coaxial, hasta la antena, que propaga la señal hacia el espacio libre. El receptor, de alguna manera, hace el proceso contrario, recibe esa energía que está llegando propagada a través del espacio libre, la pasa a la línea de transmisión, que a su vez está conectada con el radio. Ese radio receptor hace un proceso que se llama demodulación, que es transformar esa señal analógica en digital, y bueno, se realiza un procesamiento que ocupa el CPU del equipo para interpretar la información. Si lo vemos gráficamente, pudiésemos tener algo similar a lo que les estoy mostrando. Ojo, acá se muestra como si fuesen dos elementos separados, transmisor y receptor. Acuérdense que todo radio transmite y recibe. Entonces, ¿qué hace el transmisor? Recibe una señal digital que se genera en nuestra red, en nuestros dispositivos de red, router y switches. Esa señal digital se mapea en algo que se llama constelación, que se encarga de
de alguna forma adaptar esa señal digital a una señal analógica que se pueda transmitir en el aire, en el espacio libre. La etapa de recepción hace lo contrario. Recibe esa señal analógica, la demodula, es decir, toma muestras de esa señal analógica, esas muestras me permiten transformar esa información en una señal digital. Si todo está bien, los unos y ceros que transmití deberían ser los unos y ceros que reciba. Si eso no ocurre, si hay errores, entonces los radios hacen algo que se llama retransmisión. Imagínense una retransmisión cuando ustedes están conversando con alguien y esa persona no los entiende. ¿Qué les dice esa persona? Por favor, repite que no te entendí. Eso es una retransmisión, eso también ocurre en los radioenlaces. Nosotros debemos tratar en función a dos factores. El entendimiento que tengamos de radiofrecuencia y la mejor configuración que podamos aplicar en nuestros radioenlaces para lograr la menor cantidad de retransmisiones posible. Es decir, lo ideal sería que no tengamos retransmisiones, pero es difícil. Siempre va a haber retransmisiones. Lo que debo tratar es que las retransmisiones sean lo más bajo posible, la menor cantidad de retransmisiones posible. Entonces, fíjense, yo tengo dos tipos de radios. El radio con antena externa, que como se observa en la imagen, yo interconecto esa antena, la antena que se adapte a mi requerimiento. En este caso tenemos una antena, en esta imagen, una antena tipo parábola que se utiliza para enlaces punto a punto. Fíjese, la interconecto mediante dos cables coaxiales a los dos puertos de RF que tiene mi radio. Este es un radio que se llama NetMetal, del cual vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cómo yo identifico un radio que está diseñado para antena externa? Porque voy a ver los conectores de RF. En la mayoría de los casos son conectores tipo RPSMA. Voy a anotarlo por acá. RPSMA. Pero pudiésemos conseguir un radio con otro tipo de conector, por ejemplo, un conector tipo N, que es un conector más grande. En cualquier caso, esos puertos de RF, esos conectores van a ser visibles por nosotros. Eso es un radio diseñado para antena externa, el cual, importantísimo, por favor, nunca enciendan un radio diseñado para utilizar antena externa sin tener conectada la antena. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llama potencia reflejada, donde la potencia no tiene cómo salir si no tiene el cable conectado y se refleja, es decir, se devuelve. Y eso genera que se queme el transmisor del radio. Entonces, por favor, los radios diseñados para antena externa siempre deben conectarle la antena antes de encenderlo. Un radio con antena integrada, bueno, acá tenemos dos modelos diferentes, hay muchos más, es aquel donde la línea de transmisión yo no la veo porque está integrado todo aparentemente en una sola unidad, donde la parte frontal es la antena y dentro de este case, dentro de este enclosure, está la unidad de radio, que sigue teniendo los cables coaxiales, pero los tiene internamente. Entonces no los vemos, pero siguen estando. Entonces, en este modelo de radio no hay problema en encenderlo porque la antena ya está siempre conectada con el radio. Ventaja y desventaja. Cuando yo tengo un radio diseñado con antena integrada, obviamente la antena no se la puedo cambiar, entonces la propagación de la señal va a ser en función a las características de esta antena. Si esa propagación, si esas características no me convienen, debo reemplazar el equipo totalmente porque no puedo hacer otra cosa. Mientras que si tengo un radio diseñado para antena externa, puedo mantener mi radio y cambiar la antena en función a mi requerimiento. Vamos a hablar del primer parámetro que debemos nosotros configurar en un radioenlace, la frecuencia. La frecuencia que típicamente la vemos denotada con la letra F. La frecuencia es el número de ciclos que se realiza en cada segundo. Imagínense esta señal sinusoidal. Entonces el número de ciclos que se realiza
está asociado a la variable frecuencia. Esta variable frecuencia se mide en hercios. Por ejemplo, una frecuencia típica pudiese ser 5320 MHz. Eso pudiese ser una frecuencia típica a configurar en un radioenlace en banda libre con banda de trabajo 5 GHz. Podemos verla expresada de esta manera o podemos verla expresada como 5,32 GHz. Es lo mismo. En cualquier caso, la unidad son los hercios. Asociada a la frecuencia está una variable muy importante que se llama longitud de onda, que es la distancia que recorre la señal desde un punto de inicio hasta que vuelve al mismo punto. Lo estoy resaltando acá en la imagen. Fíjense, hay un parámetro bien importante que deben conocer con respecto a la longitud de onda. Si las frecuencias son bajas, la longitud de onda es más grande si la comparo con frecuencias altas. Frecuencias altas tienen longitud de onda corta, frecuencias bajas tienen longitud de onda larga. Lo podemos ver en el siguiente gráfico. Fíjense, aquí estamos comparando una señal en 2.4 GHz con una señal en 5 GHz. Vean la diferencia en la longitud de onda. La longitud de onda en 5 GHz es aproximadamente de 6 centímetros. La longitud de onda en 2.4 GHz es 12.43 centímetros. Entonces, es lo que les mencionaba. Fíjense, mientras más larga la longitud de onda, me va a permitir tener mayor alcance. Dicho de otra manera, las frecuencias más bajas me permiten ofrecer mayor alcance. Les pongo un ejemplo. Si ustedes han trabajado con Wi-Fi, dense cuenta de lo siguiente. Mi mayor cobertura la ofrezco con 2.4 GHz. 2.4 GHz me permite atravesar paredes, puertas. Puede ser que yo tenga el access point de Wi-Fi en la sala de mi casa y yo estoy dentro de un cuarto y aún así recibo la señal en 2.4 GHz. Mientras que en 5 GHz, si ese access point para Wi-Fi es doble banda, la señal no tiene la misma cobertura. ¿Por qué? Porque 5 GHz es una frecuencia más alta, no llega tan lejos. Entonces, si yo quiero garantizar mayor distancia en un radioenlace, me conviene trabajar con frecuencias más bajas. Hay otro factor importante que me gustaría que conozcan, que es que la longitud de onda de alguna forma está asociada al ancho del haz de la señal. Piénsenlo así. Si yo tengo una longitud de onda larga, es como si el ancho del haz de la señal fuese bien amplio. Si yo tengo longitud de onda corta, es como si el ancho del haz de la señal fuese más fino. Vamos a hacer un dibujito por acá. Bien. Pensemos que esta es una longitud de onda larga. Entonces, el ancho del haz es algo como esto. Ahora dibujemos una longitud de onda corta. El ancho del haz es mucho más pequeño. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, que cuando la longitud de onda es corta y el ancho del haz es pequeño, pudiese un factor externo como la lluvia interrumpir mi señal. ¿Por qué? Porque el área que genera una gota de lluvia pudiese ser hasta más ancha inclusive que el haz de la señal y por eso la interrumpe. Entonces, todos los enlaces que están por encima a 10 GHz son afectados por la lluvia. Entonces yo debo tomar en cuenta esta variable en los cálculos de mi radioenlace. De esto vamos a hablar más adelante. Nosotros, seguramente ustedes han escuchado cuando están configurando el radioenlace o cuando están viendo las estadísticas del radioenlace, seguramente han escuchado la palabra dBm. Estoy recibiendo menos 50 dBm. Le configuré una potencia a mi radio de 20 dBm. Efectivamente, esos son los decibeles.
Los decibeles son la escala que se utiliza para aplicar las configuraciones en mi radioenlace, pero no es la unidad real de la energía que genera y recibe un radio. La unidad real de esa energía son los vatios o los milivatios. ¿Qué ocurre? Especialmente cuando hablamos de potencia de recepción, esos valores que recibe el radioreceptor expresados en milivatios son muy bajos. Por ejemplo, pudiésemos decir lo siguiente: yo estoy transmitiendo en un radioenlace con una potencia de 0,5 vatios o 500 milivatios en un enlace de 10 kilómetros. Resulta que esos 0,5 vatios o 500 milivatios, cuando se propagan en el espacio libre, termina llegando del lado del receptor 0,00001 milivatio. Entonces, fíjense, es un valor muy bajo. Ese valor tan bajo me genera complicaciones al momento de realizar los cálculos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, diseñaron una escala logarítmica para expresar esos vatios en decibeles. Por eso es que ese 0,0001 milivatio ahora ya no lo expreso de esa manera, sino que para mí eso representa menos 50 dB. Sigue siendo lo mismo, pero los decibeles me permiten realizar operaciones de forma más rápida y sin números tan pequeños. Ok, nosotros en Microti trabajamos, como ya se los mencioné, con dos estándares: 802.11, que es el estándar que se utiliza actualmente para Wi-Fi, y TDMA. TDMA, en el caso de Microtik, realizó un desarrollo propietario y ese protocolo TDMA lo llama NB2. ¿Qué diferencia tiene 802.11 con NB2? La forma como se distribuye el tiempo a las estaciones que están conectadas. De esto vamos a hablar más adelante. Nosotros acá vamos a hablar de dos términos: bandas licenciadas y banda no licenciada. Las bandas licenciadas son aquellas por las cuales yo debo pagar para poder utilizarlas. Depende del país donde estén ubicados ustedes, los que están participando hoy en el webinar. Bueno, según el país, cada país tiene su ente regulador de telecomunicaciones. Bueno, cualquiera que sea ese ente, por ejemplo en Chile se llama Subtel. Si yo deseo utilizar la frecuencia de 10 GHz, por ponerles un ejemplo, yo debo ir a Subtel, introducir un proyecto, solicitar esa frecuencia, y si la frecuencia está disponible, Subtel me lo otorga y yo debo pagar por ella anualmente. Eso me garantiza que mi frecuencia no la va a utilizar más nadie, y si alguien la utiliza, yo puedo ir a Subtel y de alguna forma realizar una queja y Subtel tomará los correctivos del caso. Por otra parte, tenemos las bandas no licenciadas, las cuales no requieren de permisología de Subtel, sino que simplemente yo debo respetar la normativa en cuanto a los canales que puedo utilizar y la potencia, pero no debo ir a Subtel a solicitar ningún permiso, ninguna habilitación. Entonces, la mayoría de los radioenlaces que se utiliza con Microtik y con otros fabricantes son equipos que están diseñados para banda de uso libre. Por eso es que son equipos que se producen en masa, que yo los puedo comprar fácilmente con mi proveedor de preferencia. Por supuesto, nosotros les recomendamos que nos los compren a nosotros, a Fornet. Entonces, esa banda no requiere de permisología, pero sí requiere de configuraciones adecuadas para respetar la normativa. Por ejemplo, la normativa nos dice que hay una canalización, que es la que le estoy mostrando acá en pantalla. Esa canalización tiene distintas frecuencias o distintos canales que yo puedo utilizar dependiendo del país donde me encuentre. Hay unos países que son más restrictivos que otros. Por ejemplo, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, tienen una normativa un poco más restrictiva. No puedo utilizar todos los canales del estándar, solo puedo utilizar ciertos canales. Mientras que en el resto de países de Latinoamérica, típicamente tengo la disponibilidad, porque el ente regulador así lo permite, de utilizar muchos más canales.
Entonces, deben tener atención con esto porque cuando compren un equipo deben saber dónde lo van a utilizar. Validar si el equipo es para uso en Estados Unidos, entonces ese equipo, cualquiera que sea su número de parte, debería tener al final la letra US. Ya saben que es un equipo para uso en Estados Unidos que va a tener menos canales disponibles. Por otra parte, si quieren comprar un equipo para uso en algún país de Latinoamérica, entonces deben validar que ese equipo sea versión internacional o ROW, que es resto del mundo. En cuanto a MikroTik, fíjense, dependiendo del tipo de tarjeta, típicamente ellos me permiten trabajar desde 2192 a 2539. Hay otros modelos de tarjeta que permiten trabajar desde 2332 hasta 2730, si no me equivoco, en cuanto a la banda de 2 GHz. Y en cuanto a la banda de 5 GHz, típicamente estamos por acá. Desde 4920 a 6100, es lo que la mayoría de los equipos soporta. Repito, esto depende del hardware. Siempre tenemos que ver la hoja técnica para entender la especificación y qué frecuencias y qué canales soporta mi equipo. En cuanto a las configuraciones que les mencioné, yo les dije, nosotros podemos tener dos tipos de enlaces, punto a punto o punto multipunto. Vamos a hablar de las licencias y la configuración que yo debo aplicar en los equipos MikroTik. Si yo quiero establecer un enlace punto a punto, presten atención, mi equipo, el que va a hacer el rol del AP, solo necesita tener licencia nivel 3. O mejor dicho, como mínimo licencia nivel 3. El equipo que va a ser la estación de ese punto a punto necesita licencia nivel 3. Pero si yo quiero configurar un enlace punto multipunto, el equipo que va a ser el AP necesita como mínimo licencia nivel 4. Entonces eso deben validarlo ustedes cuando vayan a comprar un equipo, saber qué rol va a tener ese equipo en su red, si va a ser estación, si va a ser AP. Si va a ser AP, entonces necesita licencia nivel 4 como mínimo. Las estaciones de un punto multipunto siguen siendo nivel 3. Entonces, resumen, si es punto a punto, mínimo licencia nivel 3 en ambos radios. Si es punto multipunto, el AP necesita como mínimo licencia nivel 4. Las estaciones pueden ser nivel 3. De todas formas, MikroTik es muy versátil. Si ustedes tienen un equipo licencia nivel 3 que quieren utilizar como AP, pueden comprar esa licencia. Pueden comprar esa licencia nivel 4 y cargársela al equipo. Y de esa manera le habilitan la funcionalidad de AP Bridge, que es el nombre que recibe esa configuración en el menú wireless cuando quiero que mi equipo sea AP de un sistema punto multipunto. ¿Dónde realizamos esas configuraciones? Bueno, menú wireless, pestaña Wi-Fi o Wi-Fi Interface, le damos doble clic a nuestra tarjeta inalámbrica y nos vamos nuevamente a la pestaña Wireless. Acá yo defino el modo. ¿Cuáles son los modos? AP Bridge, si va a ser un AP de un sistema punto multipunto. Si no, el modo es Bridge. El modo Bridge significa que el equipo va a ser AP, pero de un enlace punto a punto. La frecuencia la configuro en el campo que se llama Frequency. Fíjense, acá en la lista me van a aparecer todas las frecuencias que están disponibles según las características del hardware de mi equipo. Repito, no es lo mismo comprar un equipo versión US, versión americana, con un equipo versión internacional. Acá venimos con la primera recomendación. Yo no debo seleccionar una frecuencia por seleccionarla. No se trata de buscar un número que me guste, el número que yo siempre juego en la lotería y seleccionarlo como frecuencia. No. Se trata de que antes de yo seleccionar una frecuencia, yo debo hacer un análisis de espectro para validar qué canales están disponibles y cuáles no. Porque resulta que con la banda libre hay esa particularidad. Como no se solicita ningún permiso, hay muchísimos equipos desplegados a lo largo del mundo, especialmente digamos que en las ciudades o en los entornos urbanos. Entonces,
las frecuencias no son infinitas, sino que hay un número finito de canales. Yo debo primero hacer un análisis de espectro para validar qué canales están disponibles y cuáles no. Y luego que yo determine que X cantidad de canales están disponibles, entonces seleccionar uno de esos y colocarlo en el campo frecuencia. Ok, vamos a hablar del campo ScanList. El campo ScanList se utiliza cuando yo soy estación, es decir, cuando voy a configurar mi radio como estación de un sistema punto a punto o punto multipunto. Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar como modo Station Bridge. Obviamente, colocar el mismo nombre de la red o SSID que está configurado en el AP. Y luego, ¿cómo funciona el campo ScanList? Bueno, si yo configuro en el ScanList una sola ventana con una sola frecuencia, le estoy diciendo a la estación, tú solo te vas a conectar a la P mientras el AP tenga esa frecuencia. ¿Qué recomendamos nosotros? Que despleguemos una ventana adicional colocando este rango completo. Esto nos garantiza que si el AP cambia de frecuencia, la estación se va a reconectar automáticamente. Muy bien, yo les dije que MikroTik trabaja con dos estándares, 802.11, que es el que actualmente se utiliza para Wi-Fi a nivel mundial, y TDMA. Vamos a ver cómo funciona 802.11 con esta pequeña animación. Fíjense, mientras esto se está ejecutando, les comento lo siguiente. 802.11 funciona de la siguiente manera. Si yo soy una estación, antes de yo comunicarme con el AP, lo primero que voy a hacer es escuchar el medio, a ver si el medio está disponible. ¿Por qué? Porque pudiese estar ocupado con otra estación que esté hablando. Entonces yo primero escucho el medio. Si y solo si el medio está disponible, entonces yo voy a levantar la mano y voy a solicitar el permiso para hablar. Eso se llama request to send, es una señal request to send. Cuando al AP le llegue esa señal, si el AP está disponible, me va a devolver una señal que se llama permiso concedido, clear to send. Cuando él me envía esa señal de permiso concedido, es que finalmente empiezo a comunicarme con el AP. Eso se realiza con todas las estaciones que estén activas en el sistema punto multipunto, en este caso, que es el caso de este ejemplo. ¿Qué ocurre con este protocolo? Tiene una gran desventaja que se llama problema del nodo oculto. El problema del nodo oculto ocurre cuando dos estaciones no son visibles entre ellas. Ambas tienen línea de vista contra la P, pero entre ellas no se ven. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, cuando la estación, vamos a ponerle nombres acá, esta es la estación A y esta es la estación B. Cuando la estación A se coloca en modo de escucha, como ya no tiene línea de vista con la estación B, no se entera que la estación B está hablando en ese momento. Y cuando ella envía su señal de request to send, esa señal colisiona con la comunicación que ya estaba ocurriendo entre B y el AP. Entonces eso es el problema del nodo oculto. Ese problema no se puede corregir con el protocolo 802.11, por eso muchos fabricantes, incluyendo MikroTik, decidieron trabajar con TDMA, que ya les voy a explicar cómo funciona. Entonces, si yo quiero trabajar con 802.11, que típicamente lo utilizo cuando voy a utilizar, valga la redundancia, mis equipos MikroTik para despliegues de Wi-Fi, recuérdense que Wi-Fi es obligatoriamente 802.11, bueno, tengo que seleccionar como Wireless Protocol 802.11. Pero si yo quiero hacer un despliegue en exteriores, que no es Wi-Fi, sino son los radioenlaces de mi WISP, entonces ya no estoy obligado a usar 802.11. Acá es donde recomendamos NB2, que es el protocolo basado en TDMA de MikroTik. ¿Cómo funciona TDMA? Se los muestro en la siguiente animación. Acá ya no tengo
que escuchar, ya acá no solicito el derecho de palabra, sino que todas las estaciones que están activas van a tener su momento para comunicarse, van a tener su slot de tiempo para comunicarse. Entonces ya no tengo colisiones, por lo menos no colisiones propias. Obviamente puedo tener colisiones por interferencia con otros dispositivos vecinos, pero colisiones con equipos de mi propio sistema punto multipunto ya no las tengo. Entonces es por eso que muchos fabricantes, incluyendo Microtik, utilizan para sus radioenlaces TDMA o protocolos basados en TDMA. ¿Dónde yo configuro este protocolo? En el mismo campo que se llama Wireless Protocol. Acá selecciono NB2, que es el protocolo TDMA, perdón, de Microtik. ¿Qué me ofrece NB2? Mejora el throughput, mejora la latencia. ¿Por qué? Bueno, porque ya no tengo colisiones. Y si ya no tengo colisiones, tengo menos retransmisiones. Y si tengo menos retransmisiones, tengo un enlace más eficiente que me permite alcanzar más velocidad. Entonces, cada cliente solo transmite en su propio time slot. Yo les mencioné cuando comenzamos que el espectro es invisible para el ojo humano, pero no para el radio. Todas las señales que estén en el espectro pudiesen generarme interferencia en mi enlace y degradarlo. Pudiesen generar retransmisiones. Entonces, vamos a hablar del espectro. El espectro no es otra cosa que el conjunto de frecuencias que forman o conforman el ancho de canal que yo defina en mi radioenlace. Ese campo se llama channel width. Por ejemplo, un ancho de canal típico es 20 MHz. Entonces, ¿qué es el espectro? Bueno, todas las frecuencias que están dentro de ese ancho. Esa representación de todas esas frecuencias que están dentro de ese ancho de canal configurado con una potencia dada que yo configuré es lo que se conoce como máscara de transmisión o máscara espectral. Son sinónimos. La máscara de transmisión está basada en un estándar, que es el que les muestro acá, un estándar de la UIT que se llama M1450-5. ¿Qué tenemos que entender de esta gráfica? Y es bien importante que ustedes lo conozcan. Que si yo configuro, por ejemplo, un ancho de canal de 20 MHz en mi radioenlace, yo pudiese pensar entonces que mi máscara de transmisión es un rectángulo con un nivel de potencia determinado y que el ancho, vamos a dibujarlo acá, el ancho son 20. Yo pudiese pensar eso, pero resulta que no. Resulta que físicamente para el radio es imposible generar una máscara espectral de esta característica. Él va a tener los 20 MHz de ancho, sí, pero solo en la parte superior de la máscara espectral. Resulta que a medida que voy bajando, esa máscara se va ensanchando. Entonces yo puedo ocupar mucho más de 20 MHz en el espectro. De hecho, ocurre lo siguiente. Un ancho de canal de 20 MHz pudiese ocupar tanto como 20 a la izquierda y 20 a la derecha. Entonces, resulta que yo cuando configuro mi enlace con un ancho de canal de 20 MHz pudiese ocupar hasta 60 MHz en el espectro. Y si configuro un ancho de canal de 40, pudiese ocupar hasta 120. Y bueno, en esa misma proporción. Por eso es que cuando configuramos los enlaces en 80 MHz en entornos urbanos, no funcionan porque estoy ocupando hasta 240 MHz en el espectro, lo cual es una barbaridad. Estoy abarcando muchísimo y obviamente empiezo a interferir a los vecinos y los vecinos me interfieren. Entonces, quiero que se graben la siguiente imagen. Los canales contiguos, que es un canal contiguo, un canal que está al lado del otro. No son rectángulos como se ven acá o como a veces nos los muestran en Google, no. Son como se ven en esta imagen. Entonces, dos canales contiguos, si yo creo que son como me los dibuja Google, no se generan interferencia, pero la realidad es que sí. Fíjense toda esta área de interferencia que hay entre estos dos canales.
¿Qué ocurre cuando yo configuro un ancho de canal de 40? Realmente no es que la máscara ahora tiene 40 de ancho, sino que se genera algo que se conoce como bonding de canales. Básicamente es que dos canales de 20 se unen para formar uno de 40. Y si configuro 80 MHz en mi radio, realmente tengo 4 canales de 20, uno al lado del otro. ¿Qué otra desventaja tiene utilizar canales de 40? Ya vimos que la primera desventaja es que puedo ocupar hasta 120 MHz en el espectro y eso genera mayor probabilidad de interferir y que me interfieran. La otra desventaja es que cuando yo paso, por ejemplo, de 20 a 40, pierdo 3 dB de potencia. Y ustedes pudiesen decir, bueno, 3 dB no es tanto, pero resulta que cuando yo estos 3 dB los expreso en vatios, estoy perdiendo realmente es la mitad de la potencia en vatios, lo cual sí es muchísimo. Agarren su auto, agarren su carro y si tiene 4 bujías, desconéctenle 2 y díganme si eso les afecta o no les afecta. Bueno, ocurre lo mismo. Cuando yo paso de 20 MHz a 40, estoy sacrificando la mitad de la potencia de mi radioenlace. Lo sacrifico porque, bueno, con la expectativa de tener más capacidad, porque un ancho de 40 cabe más información que uno de 20. Pero a veces la realidad no es así, porque como estoy ensanchando más, quizás ahora me interfieren señales que antes no lo hacían. Entonces debo tener mucho cuidado cuando ensancho el canal. ¿Dónde yo selecciono ese ancho? En el campo que se llama Channel Width. Fíjense que aquí hay unas letras que se llaman 2040 EC, 2040 CE y podemos tener también 2040 80 EEC o CEE. Eso lo que nos indica es dónde va a estar el canal principal. Acuérdense que esto es un bonding de canales. Son, por ejemplo, un ancho de canal de 80 son 4 canales de 20. Donde yo coloque la letra C es donde va a estar la frecuencia principal de esos 4 canales de 20. El resto de los canales se conocen como canales adicionales o canales de extensión. ¿Por qué es importante saber eso? Porque el canal más importante es el que tiene la C. Porque allí, más allá de viajar los datos de nuestros clientes, viajan las tramas de control, que se conocen como beacon. Si las tramas de control se ven interferidas, el enlace se cae y no funciona. Entonces, de esos 4 canales que están juntos para formar uno de 80, el más importante es donde están las tramas de control y es el que tiene la letra C. Entonces yo les mencioné que antes de yo configurar una frecuencia, lo primero que debo hacer es un análisis de espectro. Hay herramientas que tiene MikroTik que nos permite hacer ese análisis. Una de ellas, se las voy a presentar acá, se llama Spectral History. Esta herramienta se utiliza desde la consola. Si yo abro Winbox, presiono el botón que se llama New Terminal y escribo el comando Interface Wireless Spectral History y defino un rango. Eso me va a graficar una imagen similar a la que ven acá, donde los colores más oscuros como azul y negro son los canales que están libres, mientras que los que tienen colores más intensos, verde, amarillo y rojo, son los canales que están ocupados. ¿Qué debo hacer yo? Bueno, seleccionar algún canal de las porciones que ven azul. Eso es lo que responsablemente debo hacer. Si yo selecciono un canal que esté en verde o que esté en amarillo o que esté en rojo, primero que nada, mi enlace no va a funcionar bien. Y segundo, voy a interferir a alguien que estaba trabajando de manera correcta en su canal y ahora yo, por irresponsable, de alguna forma se lo dañé. Entonces debo, repito, hacer el análisis y seleccionar un canal de las áreas que yo vea en negro o en azul. Si las hubiese, puede ser que no las haya. Si no las hay, entonces lo responsable es decir, mira, este enlace que quiero establecer desde el punto A hasta el punto B no es factible porque están ocupados todos los canales. Eso es lo que deberíamos hacer. Ok, vamos a hablar del resto de cálculos que yo debo hacer
antes, repito, antes, y ese antes vamos a ponerlo en mayúscula, vamos a resaltarlo, vamos a colocarlo en negrillas, antes de ir a campo a instalar. Yo no debo ir a campo a instalar sin primero corroborar la factibilidad de mi enlace. Entonces, lo primero que debo hacer, y es un paso obligatorio, es conocer cuántos megas necesito. Si este es un enlace para un cliente, yo debo saber cuántos megas necesita ese cliente. Si ustedes van a comprar un auto, yo me imagino, yo no soy vendedor de autos, pero yo me imagino que lo primero que les preguntaría el vendedor es qué uso tú le quieres dar a ese auto. No es lo mismo que tú quieras o requieras un vehículo para subir a la montaña que un vehículo para conducir en la ciudad. Las características son diferentes. Lo mismo ocurre con los radioenlaces y las configuraciones. Yo no configuro un enlace para transportar 5 megas igual que un enlace para transportar 200. Entonces, debo saber cuántos megas necesito. Punto 2. Visitar esa página que les coloqué allí, que se llama mcsindex.com, para validar el data rate y su equivalente al throughput necesario para los megas que el cliente quiere. Entonces, yo voy a buscar, dicho en otras palabras, la modulación que necesito configurar en mi radioenlace para garantizar los megas del punto 1. La modulación funciona de la siguiente manera. Modulaciones bajas me garantizan un enlace más estable, pero con baja velocidad. Modulaciones altas me garantizan un enlace de mayor velocidad, pero con menor estabilidad. Les pongo un ejemplo. Yo considero que estoy hablándole a ustedes en una velocidad media. No estoy hablando ni muy lento ni muy rápido. Supongamos que Franklin en este momento nos dice, Luis, te quedan 5 minutos. ¿Qué hago yo? Empiezo a hablar más rápido y más rápido y más rápido para poder cubrir el contenido del webinar en 5 minutos. ¿Lo voy a lograr? Sí, seguramente lo logro, pero ¿cuál es el problema? Que ustedes quizás ya no me entiendan de la misma manera. Hay palabras que a lo mejor ya no captan, conceptos que a lo mejor no entienden, entonces estoy logrando velocidad, sí, pero estoy sacrificando calidad. Entonces lo mismo ocurre con los radioenlaces. Ustedes quieren un enlace que sea estable, trabajen con modulaciones bajas. ¿Qué es el único problema que tiene eso? Obviamente que va a ser un enlace de menos velocidad. ¿Quieren un enlace muy rápido? Bueno, van a seleccionar una modulación alta, pero sepan que el enlace ya no va a tener la misma disponibilidad, la misma confiabilidad. Entonces, siempre tratamos de hacer un balance de lo que quiero, de lo que tengo, de lo que el espectro me permite. Ok, entonces, una vez que yo ya sé con qué modulación voy a trabajar, me voy a la hoja técnica del radio. Sí, yo sé, la hoja técnica es ese documento que nadie lee. Bueno, en ese documento te dice cuál es el valor mínimo de señal que necesita tu enlace para trabajar en la modulación que tú quieres. Conociendo eso, entonces, ¿qué hago el cálculo del radioenlace? Vamos a repasar lo que les acabo de decir. Me voy a la tabla MCS Index. Supongamos que quiero trabajar en la modulación más alta que se llama MCS7. ¿Por qué? Porque el cliente nos está pidiendo 30 megas de capacidad real. Pudiesen preguntar, Luis, pero estás seleccionando una modulación que te permite llegar hasta 70 megas. ¿Por qué tanto si el cliente pide 30? Porque resulta que esto que está acá no es el throughput. Esto se llama data rate. Yo a esto debo quitarle por lo menos un 30% para convertirlo en throughput. Throughput sí es lo que percibe el cliente. ¿Por qué ocurre esto? Porque resulta que por el radioenlace, por el aire, no solo viaja la información del cliente, también viajan las tramas de control que son necesarias para que el enlace funcione. Entonces, si yo le quito todo lo que representan las tramas de control, lo que queda es el throughput. Entonces, repito, a lo que yo observe como data rate en la tabla MCS Index le quito el 30% y es la operación que está acá, fíjense. Tomé este valor de 65, le quité el 30%
y me da 45 megas. 45 megas es mayor que 30, sí, pero no mucho mayor. Entonces me sirve, ok. Ya sé que voy a trabajar con esta modulación. Perfecto. Me voy a la hoja técnica de mi radio y el radio me dice, mira, para trabajar en la modulación MCS7, perdón, por favor, no le coloques más potencia de 19 dBm porque puedes quemar el radio. Eso no se lo dice la hoja técnica, pero se los digo yo. La hoja técnica te dice, por favor, no le configures más de 19 dBm. Y la misma hoja técnica me dice, mira, el mínimo nivel de señal que tienes que tener para que tu enlace sea factible y puedas lograr esos 45 megas debe ser de menos 75. Muy bien. Quiere decir que si yo hago mi cálculo y el cálculo me dice que el enlace va a dar menos 80, yo ni siquiera me muevo de mi oficina, porque no voy a lograr jamás cumplir con el requerimiento del cliente. Así de sencillo. Muy bien. En MikroTik, ¿dónde yo configuro estas modulaciones? Bueno, en la pestaña que se llama HTMCS. En el campo que se llama HT Basic, configuro las modulaciones para trabajar con las tramas de control. Por eso es que siempre selecciono solo la más baja, porque no necesito mayor velocidad para las tramas de control. Y en el campo que se llama Support, selecciono las modulaciones que van acorde a lo que mi cliente necesita. Igual de esto vamos a hablar más adelante con un ejemplo. Ok, entonces fíjense, vamos a hacer este cálculo del radioenlace. Por una única vez lo vamos a hacer a mano, pero ustedes no necesitan de eso porque hay simuladores que les permiten calcular todo esto en 2 minutos. Entonces, tenemos un Radionet Metal transmitiendo con 23 dBm, conectado a una antena de 30 dB de ganancia. Vamos a trabajar con la frecuencia 5180, el enlace es de 36 kilómetros. ¿Cómo yo calculo la potencia de recepción? Bueno, lo primero que voy a hacer es calcular la pérdida de espacio libre. ¿Qué es la pérdida de espacio libre? Toda señal que se transmite en el aire se va a atenuar por efecto de la frecuencia y la distancia. ¿Cuánto se va a atenuar mi señal? Bueno, hago este cálculo, 92.4, que es una constante, más 20 logaritmo de la distancia en kilómetros, más 20 logaritmo de la frecuencia expresada en gigahertz, y me dice, mira, tu señal se va a atenuar en el aire 137 dB. Listo. Ahora calculo la potencia. ¿Cuál es la fórmula de la potencia de recepción? Potencia de transmisión más ganancia de las dos antenas, menos pérdida de espacio libre, menos pérdida del cableado. Y fíjense, aquí está, mi potencia es menos 56.81 dBm. Fíjense, solo por curiosidad, transformé esto en vatios. Fíjense el valor en vatios tan bajo. Por eso es que trabajamos en dB, porque este valor en vatios, para efecto de los cálculos, sería bien complicado. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. Fíjense. Necesitamos trabajar con la modulación más alta, porque con eso podemos cubrir los megas que el cliente necesita. Ok, este enlace lo vamos a hacer con dos radios SXT, SQ, me imagino que todos los conocen, son unos radios pequeñitos, cuadraditos. Bueno, vamos a trabajar con esos radios. El enlace tiene 1.2 kilómetros de distancia y la frecuencia es 5.875 MHz. Ok. Calculo mi pérdida de espacio libre, me da 109 dB. Calculo mi potencia de recepción, potencia de transmisión, ¿por qué es 19? Porque la hoja técnica me dice, si vas a trabajar con la modulación más alta, por favor no utilices más de 19 dBm de potencia, porque si no quemas el radio. Ok, potencia de transmisión, ganancia de las dos antenas SXT de ambos extremos del enlace, menos pérdida de espacio libre. Acá la pérdida de cables es despreciable porque es antena integrada. Fíjense, me da menos 58 dB. ¿Es factible? Sí, es factible porque la hoja técnica, ¿se acuerdan que se las mostré hace un instante? Me dice que el mínimo valor de señal es menos 75. Yo estoy 16 dB por encima, así que sí es factible. Es importante que ustedes también conozcan el piso de ruido. ¿Por qué? Esto que les voy a mencionar me gustaría de hecho que lo anotaran.
La variable más importante para saber si voy a trabajar con las modulaciones altas o no se llama relación señal a ruido. ¿Qué es la relación señal a ruido? La diferencia que hay entre el nivel de señal que estoy obteniendo y el piso de ruido que hay en el sitio. Ese piso de ruido varía. Donde yo tengo más equipos, hay un piso de ruido más alto que donde tengo menos equipos. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que el piso de ruido siempre, que la relación señal a ruido siempre esté por encima de 30 dB. De hecho, lo pueden ver en la siguiente tabla. Fíjense, para trabajar con MCS7 en un ancho de canal de 20 MHz, yo necesito como mínimo una relación señal a ruido de 25. Pero para no estar consultando esta tabla constantemente, traten de colocarse como meta. Siempre tener una relación señal a ruido mayor a 30 dB. Y listo. Si quieren hacer cálculos de un enlace para probar o porque tienen un requerimiento, no tienen que hacer el cálculo a mano como les dije. Aquí tienen el link del simulador de Microti. También hay otros simuladores en el mercado. Pueden utilizar el que ustedes prefieran. Muy bien. Ahora hablemos de la factibilidad en campo. La factibilidad en campo parte por análisis de espectro, no se les olvide. En el papel el enlace puede ser factible, pero si yo voy al sitio y no tengo canales disponibles, no es factible. Entonces debo hacer mi análisis de espectro y buscar las porciones del espectro que estén disponibles. Ya yo les mostré una herramienta que pueden utilizar, que es el analizador de espectro que tiene el radio, que se ejecuta por consola. Por favor, validen que los canales estén disponibles. Y no se olviden que así ustedes configuren su ancho de canal de 20 MHz, su señal va a abrir hasta 60. Entonces tengan cuidado dónde se posicionan porque si no van a terminar interfiriendo a los vecinos. Hablando del piso de ruido y la relación señal a ruido, ¿dónde pueden observar esos datos? Bueno, en el menú Wireless, en la pestaña Registration. Ahí no solo observan su nivel de señal, sino que, fíjense, tengo relación señal a ruido. Quiero que mi enlace pueda trabajar con modulaciones altas, tratemos de que este valor esté por encima de 30. Y eso lo logro ¿cómo? Teniendo enlaces más cercanos. No hay secreto. ¿Qué debo monitorear yo en un radioenlace? Bueno, la relación señal a ruido. Esto que se llama CCQ, esto es fundamental. Esto es el porcentaje de tramas retransmitidas. Por ejemplo, un CCQ de 90%, lo cual es bueno, me está diciendo que 10% de mis tramas se están retransmitiendo. Eso es lo que me dice un CCQ del 90. ¿Qué debo buscar yo? Siempre que estar por encima del 90. ¿Qué otra cosa debo monitorear? Fíjense, estos campos que se llaman TX rate y RX rate. Esto no son otra cosa que la modulación a la cual está trabajando mi enlace. Si yo veo que estos campos están cambiando constantemente, es porque mi radio está brincando de modulación, está haciendo algo como lo que se ve acá. Está tratando de trabajar en la modulación más alta y como no puede, pasa una más baja y como no puede, pasa una más baja y como no puede, pasa una más baja. Una vez que él llegue a una modulación donde se siente a gusto, va a volverse a ir para la más alta y así se va a estar brincando de modulación en modulación. Salvo que yo en las configuraciones seleccione las modulaciones con las cuales quiero trabajar. Muy bien, vamos a hablar de la antena. Ya hablamos del radio, de las configuraciones del radio, vamos a hablar de las configuraciones de antena. Lo primero que debo conocer es el patrón de radiación, que no es otra cosa que de qué forma, en qué ángulos mi señal va a ser propagada en el espacio libre. Un patrón de radiación de una antena directiva tiene un ángulo de apertura bien pequeño. Un patrón de radiación de una antena sectorial tiene un ángulo de apertura mucho mayor. Entonces esto va directamente relacionado a la ubicación de mis clientes. ¿Qué cobertura quiero ofrecer? ¿Mi enlace es punto a punto? ¿Es punto multipunto? Todo patrón de radiación se debe evaluar en vertical y en horizontal, porque los enlaces que utilizamos actualmente son MIMO 2x2, es decir, se propagan dos señales simultáneamente en el espectro. Entonces, debo evaluar el patrón en ambos casos.
Fíjense este ejemplo con el patrón de radiación. Yo tengo un lóbulo principal, que es donde se genera la mayor cantidad de energía que recibo y que transmito, pero también tengo lóbulos secundarios donde yo por ahí también recibo y transmito. Entonces eso debo tomarlo en cuenta, porque yo pudiese recibir inclusive hasta interferencia por la parte de atrás de mi antena. ¿Qué debo validar yo? ¿Qué otro aspecto es importante que debo validar? El rango de trabajo de la antena. ¿Por qué? Yo les mostré cuando comenzamos que los radioenlaces van desde 4900, o sea, las frecuencias que soporta el radio, de 4900 a 6100, por ejemplo. Muy bien, eso es lo que el radio soporta, pero la antena no necesariamente trabaja en todo ese rango. Vean este ejemplo, esto es una antena LHG que seguramente la conocen. Fíjense, ella su mayor ganancia la ofrece desde 5100 aproximadamente hasta 5800. Ella no va a trabajar de buena manera con frecuencias que estén afuera de ese rango que les acabo de mencionar. Entonces ustedes pueden a lo mejor hacer un análisis de espectro y se dan cuenta que el canal 6000 está libre. Y cuando lo configuran en su radio ni siquiera enganchan. ¿Por qué no enganchan? Porque fíjense, la ganancia de la antena para 6 gigas o para 6000 MHz es muy baja porque la antena no está diseñada para trabajar en ese rango. Entonces, por favor, vean la hoja técnica porque ahí les dice también el rango de trabajo de las antenas. Acá tenemos un ejemplo de una antena tipo parábola pensada para enlaces punto a punto. Fíjense que es bien directiva. Estamos hablando de menos de 3 grados de apertura. Esta es una antena ideal para enlaces punto a punto. Esta antena la puedo utilizar con radios diseñados para antena externa como el Metal, como el Basebox. Vamos a hablar de esos radios un poco más adelante. Vamos a comparar ahora una antena tipo sectorial. Vean que el ángulo de apertura es mucho mayor. Esta es una antena pensada para punto, multipunto, para cubrir un sector, como lo dice su nombre. Esta antena tiene un ángulo de apertura de 120 grados. Entonces, teóricamente, yo pudiese tener clientes ubicados a lo largo de esos 120 grados y garantizarle un buen nivel de señal. Acá tenemos un radio con antena integrada que se llama QRT, a lo mejor lo conocen. Fíjense que ese radio tiene una apertura interesante. Entonces también pudiese utilizar este radio con antena integrada para colocarlo como AP punto multipunto. Vamos a hablar de los radios para punto a punto. El primero que les quiero mencionar es el Net Metal. Es el radio tope de línea en cuanto a recursos. Hablamos de CPU, de memoria. Es un radio que es capaz de manejar una gran cantidad de paquetes por segundo. Es un radio que tiene un revestimiento metálico que lo protege contra interferencias electromagnéticas. Entonces es un radio muy potente que le recomendamos para sus enlaces punto a punto troncales. Tenemos otro radio que es de menor prestación, pero igual de buen desempeño, que es el Basebox. Este radio también está diseñado para utilizar antena externa. En esta imagen lo tenemos conectado a una sectorial, pero también lo podemos conectar a una parábola, repito, para usarlo por un enlace punto a punto. Otro equipo que se recomienda para punto a punto, ya es un equipo con antena integrada, es el Dynadish. Este equipo también tiene buenos recursos de hardware. Es una antena de 25 dBi, así que puedo establecer enlaces punto a punto de corta y mediana distancia. Es un equipo que recomendamos, un equipo bien robusto, con puerto a giga, con alta capacidad. Tenemos el LHG, ya es un equipo de menor capacidad, un equipo que se puede usar para enlaces punto a punto, pero donde yo no necesito tantos megas, donde a lo mejor no necesito tanta distancia. Tiene la ventaja que la parábola, el reflector,
tiene microperforaciones, entonces no me genera tanta resistencia al viento. Entonces, si lo instalo en algún sitio donde hay muchas ráfagas de viento, yo sé que este equipo no va a generar tanto movimiento en mi torre, por ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de las distancias que pudiese alcanzar con los distintos tipos de radio LHG. Fíjense que pudiese llegar hasta 40 kilómetros con una buena capacidad utilizando el modelo LHG XL. El XL tiene una antena de 27 dBi de ganancia. Por otra parte, también puedo hacer punto a punto con equipos mucho más compactos, más pequeños, pero obviamente enlaces de muy corta distancia. ¿Se acuerdan el ejemplo que hicimos hace un instante con SXT? Bueno, aquí tenemos el gráfico. Fíjense, con un SXT yo puedo hacer un enlace punto a punto, pero menor a 2 kilómetros. Si no, no voy a garantizar realmente la capacidad. Ok, vamos a hablar de los radios para punto multipunto. El primero de ellos es el Manbox 5. Es un radio integrado, radio con antena sectorial de 120 grados de apertura. Entonces, quiero realizar un punto multipunto donde los clientes están bien cerca, a lo mejor dentro de un campus universitario, dentro de una urbanización, o cubrir un pueblo donde las casas están bien cerca de mi nodo. Bueno, este equipo se lo podemos recomendar. Es un equipo, repito, pensado cuando los clientes están bien cerca. Este equipo no va a funcionar bien si tus clientes están a 5, 6, 7 kilómetros. No es el ideal para esas condiciones. La QRT, como les mencioné, me sirve para punto a punto, pero también para punto multipunto por sus características de antena. También tenemos un SXT, este modelo circular, tiene una antena de 25 grados de apertura, un modelo y otro de 90 grados de apertura. Entonces también lo puedo hacer la puedo utilizar como AP de un punto multipunto, con lo mismo que les mencioné anteriormente, cuando los clientes están muy cerca. Entonces, repito, imagínense que los contratan para colocar un punto multipunto dentro de las instalaciones de un hotel. Bueno, pueden utilizar este equipo perfectamente. Por supuesto, el NetMetal, este equipo funciona para punto a punto o para punto multipunto. La diferencia es la antena que le coloquen. Entonces aquí se aplica perfectamente esta imagen con el otro radio del cual les hablé, que es el Basebox. El Basebox, fíjense que lo estamos conectando a una antena sectorial. Entonces puedo utilizarlo como punto multipunto perfectamente. Acá tenemos una antena sectorial de MikroTik. ¿Cómo identifico que esto es una antena y no un radio? Fíjense, porque acá están los puertos RF. Acá yo debo utilizar mis pigtail y conectar mi radio. Entonces, esta antena es de 120 grados de apertura, es una antena de buena ganancia, entonces aquí sí puedo tener los clientes un poco más lejanos. Y finalmente, para punto multipunto, les quiero presentar la Omnitic. La Omnitic, como su nombre lo dice, me genera una cobertura omnidireccional, con la ventaja que ya tiene 5 puertos, entonces es radio con su antena integrada y funcionalidad de router, entonces a lo mejor quiero hacer un despliegue rápido dentro de un club, dentro de un estadio. Bueno, con este equipo ya tengo router, radio, antena, todo integrado y bien compacto. Entonces es un equipo que para esas condiciones funciona muy bien. Por favor, no utilicen equipos con antena omnidireccional en entornos urbanos. No es que van a ir a la capital del país donde ustedes están, en el edificio que está en el punto o en el centro financiero y van a colocar ese equipo arriba porque no les va a funcionar bien. Muy bien, vamos a hablar de estaciones, los equipos que recomendamos para que sean estación de un punto multipunto. Acuérdense que estos equipos solo necesitan licencia nivel 3. La LHG, por supuesto, puede ser una estación para esos clientes que están un poco más lejanos.
La SXT puede ser también estación para clientes que están más cerca, los clientes más cercanos del punto de acceso. ¿Por qué? Porque es una antena de poca ganancia, es una antena bien pequeña, de solo 16 dB de ganancia. Para los clientes que están a distancias intermedias, podemos recomendarle los Dish-Lite. Fíjense que la ganancia de antena es 21 dBi. Es un equipo también bien compacto. Y les queremos presentar el LDF. El LDF es un equipo, es un radio que no viene con antena, sino que está diseñado para que ustedes utilicen sus antenas que están en desuso de televisión satelital, le desconecten el feeder original que trae esa antena y coloquen como feeder este equipo. Entonces, repito, esas antenas que tienen en desuso de televisión satelital, le quitan el feeder actual y le colocan el LDF de Microtik. Entonces ya están utilizando la antena de su sistema satelital ahora como antena para un enlace en 5 GHz. Entonces esto les va a permitir altas distancias, cubrir altas distancias. Entonces, a bajo costo porque se supone que ya la antena satelital la tenían y el LDF realmente es un equipo bien económico. Entonces, otra solución que les queríamos mostrar. Finalmente, para un despliegue punto multipunto, acá tenemos un gráfico, fíjense, que quiero mostrarles acá. Bueno, que los clientes más cercanos, por ejemplo, los utilizamos con antenas SXT, clientes que están a distancias intermedias con los Dish-Lite y los clientes que están más lejanos del punto de repetición del nodo con antenas LHG, con LDF, por ejemplo. Entonces aquí tenemos un gráfico de clientes, distintas antenas para clientes y a qué distancia pudiesen estar ubicados para que podamos alcanzar buenas velocidades. Fíjense que los clientes más lejanos los puedo tener con Dynadish, con QRT, con LHG-XL, que no aparece en esta gráfica, mientras que los clientes que están más cerca son los que utilizo con SXT, por ejemplo. ¿Qué se recomienda para un despliegue punto multipunto? 1. Que el AP tenga los recursos necesarios, CPU, memoria, para atender la cantidad de estaciones y su tráfico. Por eso es que siempre recomendamos el NetMetal. Validar que la antena integrada o externa ofrezca la cobertura necesaria en función a la ubicación de los suscriptores, por supuesto. Ojo con el punto que viene a continuación. A pesar de que cualquier radio con licencia 3 funciona como estación, se recomienda seleccionar los equipos en función a la distancia hacia la P de cada suscriptor. Entonces, clientes más cercanos con equipos más pequeños, antenas de mayor ganancia, clientes más lejanos con antenas más grandes, antenas de mayor ganancia. De todas formas, el éxito en un sistema punto multipunto parte por la cercanía de las estaciones, ya que esto garantiza una mejor relación sin el ruido, ¿se acuerdan? Dije que este era el elemento más importante, que debe ser siempre por encima de 30 dB. Vamos a ver un ejemplo, y con esto terminamos, de configuraciones que puedo hacer en un sistema punto multipunto. En el AP, fíjense, AP Bridge, banda de frecuencia, ancho de canal, frecuencia, nombre de la red. Fíjense las configuraciones que aplicamos de modulación. Para el Basic, las dos modulaciones más bajas. Para el Support, las modulaciones con que yo deseo trabajar. Acá estamos trabajando con NB2. Entonces, fíjense, definimos una contraseña, definimos una potencia máxima siguiendo la recomendación de la hoja técnica. En cuanto a los clientes, las configuraciones son similares. Importante el scan list, lo que le mencioné. Fíjense que desplegamos una segunda ventana donde está el rango completo. Eso garantiza que si yo cambio de frecuencia en el AP y ya no es 5115, sino 5300, mi estación se conecta automáticamente. De resto, las configuraciones son similares, fíjense. En los MCS, los valores más bajos para las modulaciones de las tramas de control, que es el Basic, y las modulaciones altas
en función a los megas que yo deseo ofrecerle a mis clientes. Repito, yo primero tengo que saber cuántos megas quiero entregar a cada cliente. Y bueno, las potencias también acorde a la hoja técnica. Entonces, con esto concluimos el webinar. Por favor, vamos a ir con la ronda de preguntas. Si tienen alguna pregunta que hacer. Sí, por el momento no hay pregunta. Si alguien tiene una pregunta, la puede colocar lo puede mandar por email. Muy buena la presentación, Luis. Gracias, Franklin. Gracias a todos los que participaron. Como dijo Franklin, pueden hacer las preguntas por email, por el grupo de WhatsApp, que no sé si ya están incluidos allí. Pueden solicitarle a Franklin su inclusión. Y bueno, estamos acá atentos a cualquier comentario que quieran hacer. Sí, muchas gracias a todos los presentes. Estén atentos a las publicaciones del próximo webinar de la semana que viene. Y bueno, muchas gracias, Luis. Gracias por todo tu apoyo. Y hasta la próxima. Ya, Franklin, que hicieron una pregunta, quisiera responderla, Oh, sí, una pregunta que acabo de ver. que hizo Wilmer. ¿Una diferencia de la modulación en la forma de conectar los cables? No sé si entiendo bien la pregunta. La modulación es un parámetro que se configura en el radio. Te pudiese funcionar mal si conectas los cables invertidos. Me refiero a lo siguiente. Si tu enlace es con antena integrada, no hay ningún tipo de riesgo porque ya esas conexiones están hechas y no las puedes modificar. Si tu enlace es con antena externa, sí, tú deberías colocar los cables de la misma manera en ambos extremos del enlace. Típicamente en el radio están identificados los dos canales, los dos puertos RF. Uno se llama canal 0 y uno se llama canal 1. Entonces, el cable que va de canal 0 debe ir al mismo puerto de la antena en el lado A del enlace que lo que estás haciendo en el lado B. Mientras eso no esté cruzado, no vas a tener problema. Por acá preguntaron que si va a quedar grabada la presentación. Sí, va a quedar grabada. Esta presentación se sube al canal de YouTube. Franklin les puede indicar cuál es. Sí, estoy buscando aquí el canal el link para que se suscriban y puedan ver Dame un segundo. Ya le envío el playlist. Sí, se pueden suscribir al playlist que tenemos en YouTube. Y aquí se puede ver la presentación que estará disponible en un momento. Luis también respondió Wilmer. Los dos extremos del enlace deben ser iguales, pero no es que sea vertical y horizontal. No, lo que sea vertical y horizontal lo decides tú en función a qué cable conectas con cada puerto de la antena. La antena tiene un puerto vertical y un horizontal. No pasa nada cuál escojas tú. Lo importante es que esté igual la configuración en ambos extremos del enlace. Mientras eso se respete, te va a funcionar perfecto. Ok, aquí tienen, les dejé el link del grupo de WhatsApp, se pueden incluir. Y el link del canal de YouTube para que vean la presentación en un momento. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, Luis. Gracias, Franklin. Gracias a todos. Nos vemos próximamente en los siguientes webinars. Que estén bien. Buenos días. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.